Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos todos, todas a este podcast del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, donde estamos abordando una serie especial sobre los 30 años de la democracia en el Estado. Hemos tenido, y en este episodio en particular, platicaremos con Beatriz Rangel. Betty Rangel, que es una especialista en elecciones, tiene una amplia trayectoria, es exconsejera, digamos, esta es su casa. Y gracias, Betty, por estar acá. Estamos en Zoom, porque ahí estamos a distancia, pero la invitamos a Betty para platicar sobre el papel de las mujeres, la participación política. Betty, muchas gracias por estar con nosotros. Pues para mí es un gusto, Carlos, estar el día de hoy en este podcast, porque me parece que el tema es muy pertinente. Es necesario hacer un recuento siempre para valorar cuáles son los avances y los retos pendientes. Y en este Sí. sentido, yo quisiera, en primer lugar, platicar de qué ha pasado en estos 30 años desde una perspectiva en particular, que es la perspectiva del avance de los derechos político-electorales de las mujeres. Sin embargo, antes me quisiera detener un poco en esta idea de que el instituto en 30 años se transformó de ser un consejo electoral del Estado, es más, de una comisión estatal electoral, que a partir de la reforma del año 1990, cuando se crea el IFE y después este Instituto Federal Electoral, después vienen cambios y entonces se inicia lo que fue el Consejo Electoral del Estado, posteriormente Instituto Estatal Electoral y finalmente Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ¿no? Entonces, ¿qué ha significado estos dentro de la institución? Me parece que en primer lugar se ha logrado un marco de integridad electoral. La institución ha sido garante de la tutela y promoción de derechos político-electorales. Me voy a referir a ellos de manera más precisa en relación con las mujeres en un momento. También ha sido un mecanismo para implementar una pedagogía para la democracia con un enfoque educativo, formación de ciudadanos activos, críticos y finalmente como garante del sistema de partidos para garantizar un piso parejo para la participación de los partidos, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y garantizar la tutela de sus derechos, principalmente en el aspecto del financiamiento y el acceso a los medios y, por supuesto, en el espacio de la integridad, pues elecciones libres, transparentes, mediante sufragio. Y en ese sentido, bueno, con este marco me parece que es muy importante entrar al tema de las mujeres y creo que en ese sentido se ha avanzado de manera relevante, ¿no? Sí, y quizá las personas que nos escuchen, nos estén viendo en este podcast no lo sepan y no sé si aquí peque de un poco de imprudente, ¿no? Pero la maestra Beatriz Rangel fue, además de funcionaria electoral, en 1995 fue candidata en la elección en el estado de Jalisco. Maestra, ¿qué en esa experiencia que tuviste en el 95, 20 años después, 30 años después, perdón, qué ha cambiado? ¿Cómo es ser candidata ahora y cómo era ser candidata antes? ¿Y en qué ha ayudado las autoridades electorales para que cambien el estado de las cosas? Me parece muy, muy pertinente tomar este punto de partida. Sí. Efectivamente, en el año 1995 se renovó la gubernatura y en aquel momento era imprecedente, no había precedente de participación de mujeres candidatas a la gobernatura del estado. En el país, para aquel momento había habido 4 gobernadoras la idea de esta postulación pues fue un poco eso, ¿no? Romper estas barreras, estos techos de cristal, crear una idea, una visión para las jaliscienses de que era posible participar y de que era necesario que también las mujeres, que ya lo venían haciendo de una manera importante, pues estuvieran también en el espacio de la participación por el poder, en el sentido de poder hacer cosas en favor de esta parte de la ciudadanía que había venido votando, pero que no había tenido la posibilidad de incidir en la toma de decisión. Esa fue la idea y creo que para entonces
todavía a nivel, por ejemplo, a nivel nacional había un 10% de mujeres en el Congreso de la Unión. O sea, de 500 curules, solamente 50 estaban ocupadas por mujeres. El porcentaje de candidatas de mujeres en cargos municipales era como presidentas, era de 3%. En el caso particular de Jalisco, en aquel momento estábamos por abajo del 10%, y en ese sentido todavía había muchas cosas por hacer, no obstante que, hay que decirlo, pues el derecho al voto, las mujeres les fue reconocido hasta en el año 1953. Es decir, ya para entonces había transcurrido más de 2 décadas, en el año 95, y aún así la participación era francamente, pues, digamos, testimonial, ¿no? O Sí, sea, sí. no tenía ningún peso, ninguna posibilidad realmente de tener incidencia. En ese sentido, creo que el avance, a partir de entonces, lo podemos medir con avances sustanciales, no solamente en el marco normativo, que eso también es muy importante, es fundamental, sino también concretamente en la integración de la representación política, ¿no? Entonces, creo que hay hitos. Un hito primero fue el año 2003, en el año 2000, previo al año 2003, que fue la elección en Jalisco para la renovación del Congreso local. En el año 2002, ya en el marco de la alternancia política en el país, se aprobó una reforma para hacer obligatorio un marco de cuotas de género. Y en aquel momento era 30-70. Siempre se interpretó, Carlos, que el 70 era para los Sí, señores y el 30 era para las mujeres. qué conveniente. Sí. Y entonces, bueno, esto fue el primer paso, todavía en el caso de Jalisco, debo decir que la interpretación de esta reforma fue 30% de diputaciones plurinominales, no de las de mayoría relativa, ¿eh? Entonces, el rezago de posibilidad de acceso, pues fue notorio a pesar de las cuotas. Sin embargo, bueno, se empezó ya a generar una idea de que era necesario, que era importante que las mujeres participaran en la política, ¿no? O sea, fue un elemento educativo en el que la propia institución jugó un papel, ¿no? ¿Por qué? Porque la institución hablaba con los partidos y exponía públicamente que tenían que cumplir con las cuotas. Pero lamentablemente había muchos, digamos que atajos Ya. para cumplirlas todavía, ¿no? Entonces fue necesario otras reformas. En el año 2006, después de la elección presidencial, perdón, después de la elección de 2006, en 2007, 2008, hay una nueva reforma política y también se abre otra oportunidad, otra ventana. En aquel momento, a nivel federal, se establece 40-60, ya no es 70-30, ahora es 40-60. Y en el año 2011, un grupo de mujeres de diversos partidos políticos, presentan un juicio para la protección de derechos político-electorales que abriría una ventana para que esa reforma de 2008, 2007, 2008 se cumpliera a cabalidad. Es decir, lo que decían estas mujeres es, en la práctica no se cumple con el 40-60 con las diputaciones de mayoría relativa. Esa fue un agravio, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, las fórmulas no son equitativas porque se ponen mujeres como propietarias y después y suplentes hombres, entonces luego las mujeres renuncian y los hombres suben a las posiciones. Esto como un antecedente que había sucedido en 2009 con las Juanitas, ¿no?
que había sucedido que muchas mujeres llegaron a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y luego renunciaron y subieron, pues, que los dirigentes de los partidos, que los líderes o dirigentes o la familia, etcétera. Y eso pasó en Jalisco. En Jalisco, ¿recuerdas que ese fenómeno también tuvo impacto en alguna elección o en esa misma elección, personajes jaliscienses que utilizaron esta trampa de las Juanitas? ¿O No, 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 no. más En bien federal, ¿no? no se vio en Colima, en Veracruz, en la Ciudad de México, pero no un caso particular en el caso de Jalisco. Sin Ya. embargo, la repercusión de la representación nacional tiene un Sí. impacto general, ¿no? Y en ese sentido, podríamos decir que tal vez se había dado en el pasado, pero en ese momento fue tan evidente porque fueron tantos los casos que sí se pudo generar una hipótesis de un procedimiento vicioso, ¿no? En contra es decir, de lo que se llamó entonces marco de rompimiento de la ley, ¿no? Sí. Entonces, la lucha siguió, ¿no? A partir de este JDC, que es la 12.624, que es sumamente importante y que marca un hito histórico en la lucha por los derechos de las mujeres. El tribunal, que entonces, fíjate, esto también es muy importante que la ciudadanía lo sepa. El tribunal para entonces tenía la primera mujer presidenta en la sala superior, que era María del Carmen Alanís. Entonces, esto me parece que es también muy importante porque sensibiliza a este órgano de derechos que para entonces también ya contaba con la reforma en materia de derechos humanos aprobada en 2011 y entonces se resuelve que las mujeres quejosas tenían toda la razón y se establece la obligación de los partidos de cumplir a cabalidad con este 40-60 y ya los partidos se habían hecho sus registros, tuvieron que volver a hacerlos porque ya habían acomodado a las mujeres en las listas de representación proporcional, entonces tuvieron que dar marcha atrás y cumplir con el 40-60 en las de mayoría relativa. Desafortunadamente, en el caso de Jalisco, y ahí sí hay que decirlo, nunca hubo 40-60, ¿eh? O sea, se siguieron con el 70-30 hasta la reforma del año 2014, Okay. que es cuando ya a nivel constitucional se establece la paridad. Pero esto ya no es una cuota, esto ya es un reconocimiento que está tutelado por el marco constitucional como algo que va a permanecer. Ya no se trata de llegar sino que es ya un marco en donde se establece ya no como un techo, sino como un piso. Y esto ha permitido que hoy en día, pues, las mujeres tengan el 50% en el Congreso de la Unión. Y en el caso de Jalisco, en la elección anterior, se marcó un hito que inclusive se superó este 50%. Y Sí. ahora, si bien no existe en la última reforma ya, perdón, en la última elección tenemos ya esta paridad y esto es Sí. una ya realidad eh, que, que modifica completamente la visión previa sobre esta incapacidad sí, incapacidad, podríamos decirlo, muy desde una perspectiva patriarcal de las mujeres, una supuesta incapacidad para tomar decisiones, para incidir en la vida política, para tener posibilidad de actuar en la misma condición que lo hacen los hombres. No se trata de Sí. poner aquí por encima a las mujeres, simplemente de decir que así como había habido con esto se rompe esta idea de que la política había que leerla en masculino. Sí, y gran repaso y relato que nos haces de estas transformaciones legislativas. Yo quisiera preguntarte, a ver si
te acordarás o puede ser, digamos, ilustrativo para el tema del podcast de hoy, de alguna expresión, alguna anécdota que pudieras platicarnos de tu experiencia siendo candidata que reflejaba o refleja esta conducta patriarcal, machista, que existía y existe actualmente en la política todavía, pero alguna anécdota que nos pudieras platicar que te acuerdes de hace 30 años. Por supuesto que sí, me acuerdo de en una entrevista que me hicieron en una radiodifusora en Outland. Era un periodista muy agresivo, sí, trataba de descontrolarme, de generar polémica, ¿no? Sobre ciertos temas. Pero al final, después ya que terminó la entrevista, recuerdo que me dijo así, discúlpeme, eh, yo sé que usted es una muy buena persona. Las mujeres son muy buenas personas. Es decir, en una forma condescendiente, totalmente condescendiente, trataba de justificar eh, el, 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 trato que había en algún momento sido un tanto provocador, digamos, ¿no? Sí. Entonces, me llamó mucho la atención. Otra vez también, pero esto no fue como candidata, es cuando yo en una ocasión fui a una, yo fui como militante de este partido, representante ante el Instituto Federal Electoral. Yo fui representante también. Y recuerdo que uno de los representantes de otro partido me dijo, ¿por qué estás tú en lo electoral? Lo electoral es muy árido para las mujeres. ¿Cómo? ¿Tú en esto? O sea, eso también fue otro rasgo de Sí. misoginia, digamos que maquillado con una supuesta tutela o condescendencia, ¿no? Sí, y desgraciadamente digamos que informes como el monitoreo de medios recientemente hecho en la elección pasada da cuenta que este tipo de acciones en los medios de comunicación, de expresiones, pues siguen ya en menos medida, sí, pero siguen vigentes y siguen estando presentes estas expresiones de misoginia, las caricaturas, el cartón político también ha habido y los monitoreos de medios los reflejan, el de nosotros en el IEPC refleja también que sigue existiendo este sesgo y esta visión misógina. Cambiando un poco, digamos, de tema, en todo este trayecto que nos platicaste, en estos 30 años, ¿tú cuál crees que ha sido o qué papel ha jugado el IEPC Jalisco en Jalisco para que en la anterior legislatura de 2021 tuviéramos 65% mujeres, 35% hombres, para que vaya avanzando aún más las mujeres que gobiernan en municipios? Ahora tenemos una alcaldesa en la capital de la ciudad. ¿Qué papel juega el IEPC en estos avances y en estas transformaciones legales, normativas, que se convierten en políticas gobernando, pues? Me parece que ha jugado un papel fundamental, Carlos. Definitivamente, la institución ha estado a la altura del momento histórico que le ha tocado vivir y en particular para hacer posible que la reforma, me voy a referir a la reforma 2014, se haya podido cumplimentar, implementar de una manera creativa y con un toque muy particular para beneficiar los derechos político-electorales de las mujeres en Jalisco. Por ejemplo, en el año 2014 se aprueba la reforma para garantizar la paridad en términos, y en ese momento la redacción del artículo 41 y sus correlativos en el marco de la legislatura secundaria, en el COFIPE, se establece, y al EJIPE, se establece que la paridad para los congresos también tendrá que aplicarse así. Sin embargo, no se dice nada con respecto a los ayuntamientos. Entonces, cómo se aplica en Jalisco? Se establece que las presidencias municipales no estarán sujetas a la paridad. Se exceptúa
de la paridad a las presidencias municipales. Con esa redacción así de clara, así se estableció en el artículo 73. Y en ese sentido, también en el caso de la integración, en el caso de la legislatura, pues no hay nada relacionado con un mecanismo que pueda garantizar que las mujeres sean postuladas en distritos que no sean perdedores o en la votación más baja. Entonces, lo que el papel del instituto en aquel momento fue hacer una alianza, porque tal cual fue una alianza con la sociedad civil, con las organizaciones de mujeres, para promover una reforma constitucional para revocar la redacción del artículo 73 en relación a las presidencias municipales, ¿no? ¿Por qué? Porque aún después de la reforma, en 2015, que fue su primera aplicación, solamente resultaron electas 5 presidentas municipales. ¿Cómo te explicas eso? Sí, no. Sí, en la elección anterior, cuando no había paridad, habían sido electas 8 presidentas municipales. ¿Qué había pasado? Claro, evidentemente esta redacción que exceptuaba a las mujeres de ser de la paridad para las presidencias municipales provocó que en esa elección en particular solamente fueran registradas el 9% de candidaturas de mujeres en los municipios. Entonces, ese resultado y además el hecho de que tampoco a nivel del legislativo, de las diputaciones, se incrementara sustantivamente, lleva a que en la elección siguiente, inmediatamente después de esa elección, en 2016, se inicia esta implementación de este acuerdo con la sociedad civil y el instituto participa como órgano técnico de consulta. O sea, nuestro papel no era ir a hacer cabildeo con los partidos, pero evidentemente nosotros tuvimos un papel importante en promover ese cabildeo con esta pedagogía para la democracia que es parte de sus atribuciones y actúa como un órgano técnico de consulta, es decir, coadyuvamos en la redacción de la reforma. De tal manera que esta sinergia con sociedad civil y también con el Congreso, porque trabajamos con la Comisión de Género en aquel momento, nos lleva a que esta reforma se logra y en ese sentido, pues, ¿qué pasó? De 2020, en 2018 hubo 30 presidentas municipales electas. Ya se notó el cambio, porque entonces sí hubo que los partidos estuvieron obligados a registrar 50% de candidaturas, porque ahí también se estableció la paridad horizontal. Posteriormente, con los lineamientos, se establecen también medidas para la paridad no solamente formal, sino también transversal, horizontal, y eso conlleva que hoy tengamos pues esta normalidad democrática en donde están también presentes las mujeres. Sí, y ese camino y ese papel que jugó particularmente el Instituto en 2014, yo creo que es determinante hacia el futuro, hacia las normas que incluso acabamos de aprobar en el Instituto Electoral, que se están aprobando en otros estados. Y ahí destacaría ahora en este contexto político donde estamos a vísperas de discutir una nueva reforma político-electoral, la importancia de los institutos electorales locales en esta agenda en particular. Es desde estos institutos electorales locales donde se han impulsado las acciones más progresistas para la participación política de las mujeres, pero para otros grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo ves a raíz, en este contexto, donde viene eminentemente la discusión de una reforma política, esto que ya se ha logrado en esta agenda? Aquí vamos a jugar un poco a adivinar el futuro. ¿Cómo ves el futuro de esta agenda de la participación política de las mujeres y el papel de las autoridades electorales en esta agenda? Mira, Carlos, yo creo que se ha logrado ya sentar un precedente que difícilmente podría revertirse.
Sin embargo, yo creo que siempre hay necesidad de impulsar y de mantener, porque lo que no avanza retrocede. Es decir, parece de perogrullo, pero sí me refiero al hecho de que como institución electoral, y espero que parte de esta reforma no sea lo que sea concebido en algún momento, ¿no? De centralizar las elecciones, sino que los institutos electorales permanezcan y, como tú bien has dicho, jueguen este papel de representar a la sociedad de la entidad en donde actúan, eh, de tal forma que creo que, por ejemplo, el hecho de que ahora este instituto haya aprobado garantizar que en los municipios en donde no ha habido alternancia, perdón, en donde la reelección no ha permitido hasta ahora que haya mujeres, pues se garantice ese derecho. Y en ese sentido siempre hay algo que necesitamos o que podemos hacer para ampliar este marco de tutela, ¿no? En una perspectiva progresista, de progresismo de los derechos humanos, eh, para fortalecer nuestro marco democrático. Sí, y bien atina, si no se avanza, se retrocede, y yo creo que esta visión debe estar considerada en esta agenda y en toda la agenda de la reforma político-electoral, que tiene que significar un avance democrático. Betty, antes de terminar y ya un poco para ir cerrando la conversación, me ha tocado a mí en este podcast entrevistar a varios personajes, y al final me gusta cerrar con una dinámica un poco más quizá lúdica, quizá a prueba de nuestra memoria. Y en este caso yo pensé, y ya me dirás, en una dinámica donde yo te voy a decir 6 nombres de mujeres, a ver si te acuerdas quiénes son y que nos platiques qué hicieron. Y si no te acuerdas, yo aquí ya traigo el acordeón, yo ya, ya puedo decirle ahí a las personas quiénes son. Yo creo que las vas a conocer todas, y que nos puedas platicar por qué son importantes en la historia de Jalisco y de la democracia en general. Y empezaría con el nombre de Marina Garmendia. Ex titular del Instituto Federal Electoral a nivel local, es decir, como delegada en la entidad en el año 2008 a 2010 aproximadamente. Y según ahí dice la historia, fue la primera mujer vocal del IFE, ¿no? Aquí en Así Jalisco. es, no solamente fue la primera mujer a nivel local, sino también a nivel federal. Ya. En la institución, a eso me refiero, ¿no? Ella y Lourdes López, Ujú. que después fue consejera del Consejo General, pero Marina ha sido definitivamente una pionera. Rosa del Carmen Álvarez. Primera consejera electoral del entonces Instituto Electoral el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Sí, la primera consejera que tuvimos aquí en ahora IEPC, en ese entonces no se llamaba IEPC. Olivia de Los Ángeles Ornelas, ¿recuerdas ella? Ella fue candidata a gobernadora también Candidata a gobernadora en 2006. en 2006, sí. María Guadalupe Ursúa Flores, esto está difícil. María Guadalupe Ursúa Flores. Ella es de la Sierra, eh, también fue candidata no sé si a primera candidata a diputada, fue una pionera también. Una pionera, y María Guadalupe fue de las primeras diputadas federales que hubo, y es jalisciense. María Liliana Reguera. Ella fue candidata a gobernadora igual en aquel momento por el Partido Verde Ecologista. En En el el Verde Ecologista en el 95. Así es. Y Griselda Álvarez. Fue mi tocaya, yo soy Griselda también, y ella fue la primera gobernadora en el país, la primera en el año 79. Sí, y fue de Colima, pero ella es jalisciense, ¿no? Sí, ella era jalisciense, Era, sí. ya falleció y tuve yo la oportunidad de conocerla, fíjate. Y platicaste ahí con ella y estuviste intercambiando ahí. Sí, Qué padre, qué padrísimo. Palacio de Gobierno.
pues mira, nos acordamos de todas y que son mujeres pioneras que han avanzado y seguramente hay otros nombres, cientos de nombres que valdría la pena mencionar. Ahora, por esta dinámica mencioné estos que tienen un poco una relación con el IEPC. Betty, para cerrar, un mensaje que quieras enviar al Instituto Electoral por estos 30 años de trayectoria y 30 años de democracia en el Estado. Pues como te digo, el Instituto Electoral es un referente de la democracia en la entidad. Me parece que tiene una sólida trayectoria, mucho que hacer, y yo lo que deseo es que continúe trabajando y estoy segura de que pues lo que haya que hacer tiene que hacerse para garantizar que pueda seguir transitando y sea parte del proceso democrático. Muchísimas gracias, maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez, por tu tiempo, por tus reflexiones, por todo este paseo histórico que seguramente quedará ahí disponible para todas y todos y fundamental también para escuchar, conocer y reconocer este camino de 30 años de la democracia en Jalisco, en particular la participación política de las mujeres. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Carlos, y larga vida al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Saludos. Larga vida al IEPC. Muchas gracias, nos vemos la próxima.